Amigos de San Juan TV y de María Visión, como de costumbre, es un placer y un gusto estar con ustedes compartiendo estas pequeñas pero muy nutritivas cápsulas que nos van a ir dando a conocer día a día algo de este bello mundo de nuestros abuelos, de nuestros ancianos. Hemos venido compartiendo algo sobre ese personaje que hemos visto durante los últimos días, sobre el cuidador de nuestros ancianos. Hoy vamos a tocar un tema sobre el Alzheimer. Es un problema que hace muchos años no lo escuchábamos en México, lo escuchábamos en otros lugares, pero viene siendo uno de los problemas, llamémosle así, sociales, se está convirtiendo en un problema social que está afectando a muchos de nuestros adultos mayores. Y como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, vemos que nuestras pirámides poblacionales de edad, lo que en el 1970-80 éramos México, una población de jóvenes, de niños, una población joven, bueno, pues nos vamos dando cuenta que después de 40, 50 años esta población va creciendo en número, queriendo decir que de aquí a 15 años México, su población será de muchos adultos mayores. Bueno, pues con esto viene acompañado, habíamos mencionado en algunas ocasiones, uno de los problemas que acosan cuando el adulto mayor llega a cierta edad, no necesariamente en todos, pero sí en muchos de ellos, los problemas de las demencias seniles. Hoy quiero platicar brevemente acerca del problema que se está agudizando mucho y que está llevando a mucho conflicto personal y familiar a muchas familias, lo que es el problema del Alzheimer. ¿Qué es el problema del Alzheimer? Bueno, pues en pocas palabras diremos que es una demencia senil neurodegenerativa, ¿verdad?, que afecta especialmente el aspecto de la memoria. Que generalmente el paciente de Alzheimer, antes se hablaba de que esta demencia empezaba a los 80, 85 años y conforme vamos viendo que pasa el tiempo, vemos personas ya a los 70 años, estamos viendo personas ya de 60 años y en los últimos días podemos ver personas ya a los 55 años, ¿verdad?, con este problema de la demencia senil o del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Les decía, ese es un problema que afecta directamente el problema de la memoria y que generalmente abarca 4 estadios. La primera etapa de este problema, ¿verdad?, lleva a un problema de olvidos, podríamos decir insignificativos, donde están las llaves, se me olvidó la fecha, no me acuerdo de esto. Podría ser una cosa imperceptible, pero que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más aguda. Enseguida se pasa a la segunda etapa, en donde ya los olvidos son más frecuentes, se olvidan totalmente las fechas, empieza a haber un problema ya un poco de desintegración de la personalidad, ya empieza a haber angustia, ¿verdad?, porque se me empiezan a olvidar las cosas, se me olvidan los nombres, se me olvidan las caras, y entonces esto empieza a provocar mucha angustia en el mismo paciente, tanto como en su familia. Pasando a se pasa a la tercera etapa, en donde viene una total desintegración de la personalidad, en donde se olvidan totalmente las cosas, en donde se me olvida ya mi arreglo personal, se me olvidan a mí mismo satisfacer mis propias necesidades de higiene, de descanso, de nutrición, y entonces es donde empieza a agravarse el problema, tanto del paciente como de la familia. Cuando la familia tiene recursos y puede hacerlo, bueno, pues busca la manera con el neurólogo, con el geriatra, con el internista, y empieza ese interminable calvario de llevar al abuelo, porque empieza con este problema y entonces empezamos a sospechar que podría ser el Alzheimer. Viene entonces lo que se llama el área crepuscular, ¿verdad?, en donde ya es la etapa siguiente a lo que podríamos llamar ya al estadio de Alzheimer, en donde totalmente se ha roto el paciente con este problema de los olvidos, se le olvida totalmente su problema, sus aspectos, se hace realmente como un bebé. Y entonces el trabajo de la familia y del cuidador directamente empieza realmente, no digamos un calvario, pero sí empieza toda una batalla, en donde tienen que ir asumiendo y tienen que irse preparando y tienen que ir viendo cuál es el problema, cuáles los sistemas de atención, cuál es lo que qué es lo que sigue, qué es el medicamento que les vamos a dar. Para terminar esta cápsula, aunque nos falta mucho todavía por compartir, quisiera decirles que la última memoria que pierde el adulto mayor en el Alzheimer es la memoria afectiva.
Precisamente por esto, el único lenguaje con el que nos podemos comunicar con el paciente de Alzheimer es con el abrazo, con la caricia, con tocarlos, sencillamente con el amor. Un paciente de Alzheimer lo que necesita en sus últimos estadios, cuando han perdido totalmente su realidad, es solamente abrazarlos, quererlos, amarlos. Es lo único y el único lenguaje que ellos van a entender. Guardamos para la próxima, muy agradecidos con todos nuestros televidentes, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día.